Hoy en Es la Hora de Opinar con Blanca Heredia, Vanessa Romero y Javier Aparicio. Vamos a terminar con las recomendaciones de libros, películas, series y podcasts para las vacaciones de verano. Después con Itali Ciani y Juan Farré vamos a hablar de la nueva serie documental de ViX titulada Archivo Negro, Sombras del Crimen, que aborda algunos de los casos criminales de mayor impacto en la Ciudad de México. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, hoy concluimos las recomendaciones de libros, películas y series, podcast, en fin, para que usted pueda disfrutar este periodo vacacional. Nosotros nos estaremos yendo unas semanitas de vacaciones, como digo, no sé si merecidas, pero sí necesarias, créanme, después de lo intenso que estuvo este primer semestre en materia política económica. Bueno, saludo a Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Vanessa Romero. Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas. Me encantan a mí estos programas, ¿no? Ay, sí, ¿verdad? Ay, ya sí, salirse un de... respiro. Ya ver un poquito libros, series. Y que además, te voy a decir, en las mesas donde siempre hay diferencias de opiniones, acá en estas mesas se ve que la gente está en otra tesitura, ¿no? Que puede tenemos coincidir. otras personalidades. Exacto. A ver, empecemos con doña Blanca Heredia. ¿Qué nos Bueno, traes? Blanca. Yo les traigo un libro que descubrí por azar, o más bien el libro me descubrió a mí, que se llama El Mago del Kremlin. Ajá. Es un libro de un suizo-italiano, un politólogo. Es una novela. Sí. Y es una ópera prima, es su primera novela. Sí. Y ha sido un éxito, publicado originalmente en francés en el 22. Sí. Y luego ya se tradujo al inglés en el 23 y ha sido un éxito mundial. Seguramente lo van a traducir al español. Ya está traducido, Ah, ¿ya se está? llama El Mago del Kremlin. Ah, ok, ya lo tenemos. Y es realmente una mirada extraordinaria, básicamente a la construcción de Vladimir Putin, el dirigente ruso, que nos cuenta a través de un artificio, que es un personaje que el autor se inventa, pero que en realidad está basado en un personaje real, que era el estratega principal y el spin doctor, el que lo asesoraba en cuestiones de comunicación, Sí. a Putin, y lo hizo durante 20 años. Y entonces la novela construye un escenario, en fin, todo es ficticio, aunque, insisto, basado en hechos reales, en donde hay un encuentro entre un periodista y este hombre que fue el asesor de Putin, y en una noche en la que no duermen, así es el arco de la novela, le va contando toda la historia que pues culmina con pues la invasión A de Ucrania. Putin a Ucrania. El libro se publica antes de la invasión, pero Sí. en un sentido es un libro que te permite entender muy bien cuáles son las motivaciones detrás de Putin. El autor del libro se llama Giuliano de Émpola. Creo que el hecho Lo de que escribió sea- en inglés, lo escribió en francés, perdón. porque Sí. él es profesor en Sciences Po, en Ok. una universidad muy buena en Francia. temas de París. sociales en París. Pero es una combinación, es una especie de Maquiavelo novelado Del siglo XXI. del siglo XXI. Exacto. Con esa, tiene unas frases y unas así impresionantes. Ajá. Te atrapa, además, está muy bien contado. Te permite, como a través del ojo de una cerradura, ver las entrañas del Kremlin. El Kremlin es, digamos, el equivalente a lo que antes en México era Los Pinos, o lo que es la Casa Blanca, digamos, la casa dentro de la que se cocinan Sí, las sí. grandes decisiones que afectan a millones de personas. Y cuenta esta historia que se ha contado muchas veces, yo la había leído en otros, digamos, Sí. pero lo hace magistralmente. Me encanta, me realmente late se las muchísimo. recomiendo muchísimo. Te abre el apetito para conocer más de Rusia y su Sí. historia, porque además tiene muchos elementos históricos, continuamente referencias históricas, Sí. en mucho porque pues algo que ha sido distintivo de Putin, aunque comparte con varios otros líderes en el mundo, es la importancia que le concedió armar la narrativa, una nueva narrativa, que es profundamente nacionalista, pero en el caso
de Rusia y de la Rusia de Putin es de la Rusia imperial. Claro. Y todo es desde el agravio de la humillación del fin de la Unión Soviética, como implosionó la Unión Soviética, esa humillación que vive él y viven muchísimos rusos, y el intento de rescatar la grandeza imperial rusa. En ese contexto también creo que nos aporta elementos interesantes para su política interna y su política exterior, desde luego. Por último, una cosa me pareció a mí especialmente interesante. Todo el tiempo que lo leía, decía, esta es una forma de ejercer el poder, históricamente además en Rusia, muy distinta a la mexicana. Eso es verticalidad. Ahí sí. Eso es. Aquí todavía somos rejegos. Somos rejegos, al final siempre acabamos negociando. Y sabes que somos muy libertarios los mexicanos. Tenemos la cosa libertaria, pero la forma de... Los rusos les gusta el orden. Sí, pero es un orden que se ha impuesto verticalmente. Sí, claro. Durante, digamos, el zarismo, luego la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y en donde, en el fondo, el resorte emocional que sostiene todo el orden es el miedo puro y duro. Bueno, pues buenísimo. El mago del Kremlin. El mago del Kremlin. Ya está en español, entonces. Muy bien. Se me antojó mucho. Verdad, Doña Vanessa. A ver, yo, para los que quieren dejar de consumir política un ratito y de leer de política, yo les traigo un libro que no es nuevo, será por ahí de 2017, 2018, y es de un astrofísico de Estados Unidos que nació y vive en Nueva York, se llama Neil deGrasse Tyson. Es un gran divulgador científico que es quien retoma la serie de Cosmos que originalmente era de Carl Sagan y que ahora se puede encontrar en Netflix y que es fantástica y nos va explicando en términos científicos, pero muy didácticos, cómo se creó el universo. Y también se puede encontrar la recreación que ahora hace Neil deGrasse. Yo creo que Neil deGrasse es uno de los grandes divulgadores científicos de nuestro tiempo. Y lo que escribe es Astrophysics for People in a Hurry, que también se encuentra en español, que es Astrofísica para la gente con prisa. Entonces, todos aquellos que queremos entender el universo y que alguna vez cuando estábamos en primaria nos explicaron perfectamente qué era y no pusimos suficiente atención o de plano no teníamos pues la capacidad intelectual para entender todos estos términos técnicos, qué es la materia oscura, volver a entender qué es el Big Bang, cómo viaja la luz, cuáles son las partículas cuánticas, qué es esto de la energía, eso de la energía oscura, cómo es que no sabemos que existe solo sabemos que existe en un sexto del universo, los multiversos, cómo se crean los universos. Los hoyos negros, ¿no? Los hoyos negros. Entonces, todas estas cosas que parecen tan etéreas, te las explica de forma muy sencilla en algunas cuantas lecciones. Interesante. Y en ese mismo sentido traigo un libro adicional que normalmente no recomendamos cosas para los niños, pero... pero a veces sí, ¿eh? A veces otro de los grandes divulgadores científicos de nuestro tiempo era Stephen Hawking, y él escribía con su hija Lucy libros científicos de divulgación para niños. Entonces él y su hija crearon estos personajes que son George y sus amigos y su perro, que tienen estas aventuras, digamos, intergalácticas por todos los fenómenos que explica Neil deGrasse. Entonces George viaja a un agujero negro y se desintegra y después explica en función de eso a los niños todos estos fenómenos que a nosotros nos parece pues tan difícil de explicar. El origen del universo. El origen del universo es uno de ellos. Pero de Lucy y Stephen Hawking. Lucy y Qué Stephen bonito Hawking. escribir un libro con tu hija, ¿no? No, bueno, tú no hacemos. Entonces son el de Neil deGrasse Tyson, se llama Astrofísica para la gente con prisa, que en español creo que lo publica Planeta. Y los de Lucy y Stephen Hawking también están en español y en inglés. Buenísimo, buenísimo. Aparte a mí me gustan esos temas del universo. Son fascinantes. Don Javier. Claro, gracias. Híjole, yo no pude escapar al espíritu de la coyuntura. Noté que Blanca hoy habla de la Unión Soviética y Carlos Bravo el martes también habló de Rusia. No sé por qué estamos pensando en Rusia. Yo traigo una sugerencia un poco densa, pero para mi segunda tengo algo luminoso. Yo quiero recomendar el libro de Anne Applebaum, El ocaso de las democracias, The Twilight of Democracy. Ya está en español. Ya está en español, El poder seductor del autoritarismo. Es un libro de 2020, no habla de América Latina, aclaro.
Anne Applebaum, sabemos, es historiadora, escritora norteamericana, pero experta en Europa del Este, Polonia, Unión Soviética, ha ganado premios Pulitzer por su trabajo. Sí. Y ella en 2020 hace esta reflexión un poco pesimista sobre, con el énfasis en Polonia, en el caso de Polonia, sabemos, la hegemonía del partido Ley y Justicia. Claro, es que está casada con un polaco. Exacto, sí. Exacto. Y bueno, del caso polaco extrapola a, bueno, Estados Unidos, Turquía, Hungría, Filipinas y demás. Sí. No es un texto propiamente de ciencia política, es un ensayo más historiográfico, por así decirlo. Creo que tiene mensajes importantes. A mí, yo lo que quiero comentar, dado el espíritu literario de este panel, es el pasaje con el que empieza el libro, que ella recuerda que en 1999 están todos sus amigos celebrando Año Nuevo en Polonia, con este optimismo del avance de la democracia en Europa del Este. Sí. Y todos amigos, ¿no? Etcétera. Un optimismo generalizado sobre que lo mejor estaba por venir. Y dice que narra cómo 20 años después, prácticamente la mitad de las personas que estuvieron en esa cena de Año Nuevo ya no se hablan, no se dirigen la palabra, porque unos se fueron acomodando con el partido dominante y otros ya no. Entonces, parte de ahí, de cómo la polarización, cómo la sociedad, la brecha que se abre entre la misma pues, clase intelectual, ¿no? Que estaban ahí celebrando, y pasa de este optimismo de lo mejor está por venir a el ensayo en el que está basado este libro. De hecho, se llama Lo peor está por venir. Y el mensaje es decir que cualquier democracia puede ser susceptible de entrar en una espiral regresiva. Creo que es un mensaje importante tener en cuenta, aunque sea verano. No, muy bien. Y vaya que se ha hecho famosa Anne Applebaum, ¿no? Ya da conferencias por todo el mundo. Vino a la FIL el año pasado. Sí, no, y es una mujer muy interesante y con una gran perspectiva de las cosas. Creo que un poco apocalíptica, ¿no? Pesimista, pero pues con bases empíricas, ¿no? Porque sí, lo que está pasando en el mundo es para irse a la playa a leer mejor sobre el universo. Lo nada que somos. Somos nada, es que no somos nada, ¿no? Cuando lees esas cosas del universo, te das cuenta que somos... Pones en proporción tus problemas. Sí, y los de la exacto. Doña Blanca, segunda recomendación. Doña Blanca está cubierta. Bueno, yo no me pude escapar en esta ocasión de la política, del poder. ¿Sí? Y me voy a referir a un libro que tampoco es nada nuevo. Se reimprimió en el 23, pero en realidad es del 2016. Un libro de Rogelio Hernández que se llama Historia Mínima del PRI. Increíblemente, un partido que, digamos, pues dominó la vida política nacional y que realmente sin él es muy difícil de poder entender el país en el que vivimos. Se ha escrito relativamente poco del PRI, seriamente, y sobre todo esta visión como completa que nos busca orientar con respecto a su estructura, sus vicisitudes a lo largo del tiempo, sus distintas etapas y distintos aspectos del funcionamiento del PRI, en el fondo buscando entender, dar respuesta a algunas preguntas que yo creo que nosotros y muchos estudiosos fuera de México se han hecho, y es cómo fue posible que una misma organización política, que fue mutando de nombre y algunas de sus características, se hubiera logrado mantener en el poder de manera como lo hizo, además con elecciones puntuales, digamos cada 6 años, durante 71 años, sin que fuera su forma de mandar, digamos, y de gobernar, esa como la rusa. No era una forma totalmente vertical, contenía elementos de verticalidad, pero tuvo siempre, y eso es parte de lo que ilumina, mucha flexibilidad, muchísima adaptabilidad a diferentes momentos, a diferentes contextos territoriales, a diferentes grupos sociales. No se trataba igual a los campesinos que a los empresarios, que a los obispos, que a los diferentes grupos. ¿Sí? Y esa adaptabilidad, esa capacidad de manejo de este país tan, no solo desigual, sino heterogéneo, que está hecho de piezas que muchas veces como que no tienen nada que ver una con la otra, es muy interesante. Creo que es interesante desde luego para conocer la historia del PRI, este elemento, esta organización fundamental en la estructuración del México moderno y contemporáneo, pero también para entender
ciertos elementos de nuestras prácticas políticas y de nuestras actitudes políticas, que sepámoslo o no, vienen del priismo. El pequeño priista que llevamos que todos dentro. llevamos dentro. Creo que el primero que lo escribió fue Fernando Sí, Escalante, así es. a finales de los 80s, que decía el pequeño dinosaurio que llevamos todos dentro. Sí. Seamos o no priistas, no es necesario haber militado en el PRI. Esa cultura, como la de los abuelitos, Sí. se transmite a la hora Sí, de la sí, comida, en cómo te saludas, Sí. en los consejos que se dan las personas unas a otras. En la política, desde luego, pero incluso en la vida cotidiana, en la forma que tenemos que abordar, por ejemplo, las reglas, los mexicanos, que son como indicativas, ¿no? Siempre negociables. Siempre El así poder es. siempre se ha construido por encima de las reglas. Es el que rompe las reglas el que tiene poder. Sí. Pero eso lo seguimos viendo en las colas y los cadeneros para entrar a los antros, Sí. con los chicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nos habla, es como un retrato. Y por último, ¿por qué me parece importante traerlo a la mesa? Uno, porque la verdad es que lo he estado releyendo con ocasión de los últimos que voy a decir. Si hubiera algún momento en el que fuera realmente indispensable leer este libro a todos los que les interesa la política, es este. Porque estamos a la puerta de la posibilidad, no segura, yo creo que hay varios cursos de acción y de trayectos posibles hacia dónde pueda caminar el sistema político mexicano, pero no podemos descontar la posibilidad de que se reedite un régimen de partido hegemónico. Y resulta que tenemos en México, a diferencia de todos los otros países en el mundo, una larguísima historia del único que ha habido en la historia, de esos. Entonces tenemos un punto de partida muy bueno para mirar ese posible nuevo régimen y ver en qué se pudiera parecer, en qué no y demás. Por cierto, gran decisión de nuestra alma mater, el Colegio de México, de hacer esta colección de las historias mínimas. Y ya que estás en eso y hablando de Fernando, la historia mínima del neoliberalismo es también muy recomendable, hay que decirlo, ¿no? Totalmente. O sea, para los que quieran en serio entender el neoliberalismo y no esta visión de estampita del presidente López Obrador, que es muy política, pero lo que es el neoliberalismo y lo que ha significado y de dónde viene, en fin. Toda su historia como proyecto. Desde los años Finales 30. 38, exacto. ¿no? Coloquio Lippmann. Exactamente. Hay que leer el libro de Fernando Escalante. Aparte son chiquitos, son muy buenos. Muy buena idea lo de las historias mínimas. Este es un poquito más gordito que lo que es común en las historias mínimas, pero de todas maneras es un libro muy legible. El PRI, ¿no? El tricolor lo merece. Sin duda lo merece, el tricolor histórico sobre todo. Exacto. Doña Vanessa. Bueno, mi siguiente libro es de Álvaro Uribe, homónimo del expresidente colombiano, pero es este gran novelista mexicano que escribió su última novela. Esta es una novela póstuma que se publica tras su muerte, se llama Tríptico del Cangrejo. Álvaro Uribe nace en el 53, muere en el 2002. Él fue agregado cultural en Nicaragua, fue diplomático en Francia. Él se encargó muchos años de la parte editorial del CIDE. Sus últimas novelas fueron Caracteres, Los que no. Y él sufrió de cáncer en 3 ocasiones. Primero le dio cáncer en el pulmón derecho, después en la próstata y después en el pulmón izquierdo. Y él va contando, él tiene una escritura preciosa, una puntuación perfecta. Él no tiene una prosa ordinaria, sino que va escribiendo por párrafos que él llamaba estrofas, y lo que fue haciendo es a lo largo de todos sus tratamientos, la libre en el primero, la libre en el segundo, va llevando un diario del momento en que le detectan la enfermedad, de cuando se hace las pruebas, cuando se entera su esposa Teddy, que por cierto es una magnífica poeta, cuando le tiene que avisar a sus amigos. Claro, yo lo conozco. Cuando le tiene que avisar a sus amigos. ¿Tú lo conociste? Por Teddy. La lástima con la que lo trataban sus amigos, el tratamiento, las quimios, las radioterapias, y lo asume con una con un valor, con una entereza, y él dice: lo que a mí me salva finalmente es la escritura, yo tengo este placer de poder escribir incluso hasta mis días finales. Pues no les arruinó nada porque todos sabemos que muere al final, pero la última parte del libro, él cuenta cómo está en el Hospital Ángeles del Pedregal, ya en terapia intermedia, y es la última vez que sabe que va a hablar con su esposa. Se despide de ella, hablan muy bonito de su vida, y termina la novela con el postscriptum,
que te cuenta, Álvaro Uribe murió el miércoles 2 de marzo de 2022 a las 6:40 de la tarde. Entonces es un ejercicio de valentía y de amor por la vida que vale mucho la pena. Interesante. Tríptico del cangrejo, de Álvaro Uribe. Tríptico del cangrejo. Pues ahí está, interesante. Don Javier. Pues una nota de optimismo. La verdad es que yo soy más de cine que de novelas, confieso. Sí. Porque tengo la vista cansada, entre otras cosas. Pero quiero recomendarles una película viejita del año 2000 que se llama Casi Famosos, Almost Famous, de Cameron Crowe, el director de la película esta de Jerry Maguire. Sí. Y bueno, ¿de qué trata Casi Famosos? Es la historia de un joven, un muchacho de 15 años que quiere ser reportero de rock and roll en los años 70 y le encargan un artículo para Rolling Stone, seguir a una banda en los años 70 y escribir un artículo. La revista Rolling Stone no sabe que el chico tiene 15 años y él muere nervioso porque tiene la tarea de su vida. Sí. Pide asesoría de un mentor, que en la película es Philip Seymour Hoffman. Gran actor. Que lo asesora, ¿no? Lo coachea sobre cómo ser un buen periodista de rock and roll. Sí. ¿No? Le da recomendaciones, dice, mira, tienes que ser honesto, tienes que ser despiadado y lo que tienes que evitar a toda costa, le dice, es no te vuelvas amigo de las estrellas de rock, porque te van a querer seducir, te van a llevar de viaje, fiestas, drogas, etc. Y porque quieren que digas que su música es buena, pero tú tienes que guardar distancia. Es una gran película. La banda sonora también extraordinaria, es música de los años 70, una gran actuación. Ganó, de hecho, el guión ganó Oscar en el año 2000, el mejor guión original. Parece ser que esta era la juventud de Cameron Crowe. Él empezó su carrera siendo reportero de Rolling Stone y era pues, de los reporteros más jóvenes. También está Frances McDormand como la mamá del periodista, bueno, pero pues, recomendándole, te vas a la gira con Creedence Clearwater o algo así. Don't do drugs, ¿no? No tomes drogas, etcétera. Creo que es una gran película de estas historias de juventud que trata de madurar, ¿no? El chico, pues... Coming of age. Coming of age le llaman en Estados Unidos. Creo que una gran película. Es del año 2000. Yo la vi, me gustó mucho. El libro de Applebaum me llevó al año 2000 y yo dije, pues, ¿qué andaba yo viendo en aquel tiempo? Gran historia. ¿Cómo se llama otra vez? Almost Famous. Casi famoso. Que se refiere a que la banda quiere ser famosa, va a salir en la portada de Rolling Stones. Entonces sí quiere que el muchachito le escriba una gran pieza. Y el otro también es primera vez que va a escribir en Rolling Stone y él también quiere ser famoso. Es una gran historia, pero creo que esta recomendación de la honestidad y no hacerte amigo de las personas de las que quieres escribir, creo que aplica para otros ámbitos. Buenísimo. Yo en todas las mesas de esta semana he dado una recomendación. Ahora voy a dar la mía. Hace algunos años, creo, recomendé la trilogía de Santiago Posteguillo sobre Escipión Africano. Escipión Africano, un cónsul de la Roma antigua, que fue el gran vencedor de Aníbal, ¿no? El cartaginés. Esta gran guerra que hubo entre Roma y Cartago, que acaba ganando Escipión Africano y que acaba limpiando, o sea, acaban destruyendo por completo a lo que era Cartago. Pero bueno, el tema es que ahora Santiago Posteguillo, que es un gran conocedor de la Roma antigua, y a mí me encanta el tema de la Roma antigua, me fascina, está sacando una trilogía sobre Julio César. Ya escribió 2 libros, falta el tercero, yo ya leí los 2 primeros, el segundo se llama Maldita Roma, y bueno, pues qué mejor en épocas donde está resurgiendo el populismo que revisar al gran populista que fue Julio César, ¿no? O sea, es que de ahí viene, ¿no? El tema del clientelismo, de los senadores, el tema de las señales, del enfrentamiento entre las élites de Roma contra la plebe de Roma, defendida en ese momento por Julio César. No sé si sabían, pero Julio César era el único senador, era un senador el que apoyaba a la plebe, ¿no? Era, digamos, el popular. Era el único senador que vivía en la Suburra, que era el barrio más populachero de Roma. Él no se quería ir a las lomas, digamos, de Chapultepec de Roma, sino que se quedaba ahí y por lo tanto pues es un gran ejemplo
de un hombre cómo llega al poder, con todas las intrigas, desde luego, que existía en la Roma, en la República Romana, con una visión profundamente populista. Era un gran populista, Julio César, que logra algo increíble, que es la reforma agraria, ¿no? Hace que la ciudadanía, el concepto de ciudadano, se extienda a más personas y que se reparta las tierras de lo que hoy es Italia, ¿no? Y gracias a eso consigue un apoyo popular enorme, pero del otro lado están Cicerón, está Catón, están Sila, están, en fin, los elitistas, ¿no? Que no quieren cambiar y que son los grandes patriarcas, ¿no? Del Senado romano. Es realmente una historia, además novelada por Santiago Posteguillo, que no crean que es un ensayo, para nada, al revés, es una historia novelada, con todas las faltas de digamos, históricas que pueda haber, porque pues cómo te imaginas un diálogo entre Julio César y Cicerón, ¿no? Pues está difícil, ¿no? Pero pues él se lo inventa, ¿no? Entonces, Santiago Posteguillo, la trilogía sobre Julio César, que todavía hay 2, falta el tercero, pero yo recomiendo ampliamente esta lectura. Creo que es otra vez, pues muy contemporánea, ¿no? Así es. Tremendo. Nos queda, a ver, señor productor, dígame, nos queda una ronda rápida, querida Blanca. Sí, déjame comentar algo sobre tu recomendación que me llamó la atención. Primero, me acordé de un artículo que leí hace algún tiempo en el New York Times, no mucho, el año pasado, que me sorprendió enormemente. Sí. Y es que una cantidad gigantesca, un porcentaje altísimo de los hombres en Estados Unidos, a partir de los fines de los 30, tienen una fascinación interminable con la Roma clásica. Ah, mira. Que nunca acabé de entender, entonces simplemente ahí lo dejo. No sé si esto es una cosa compartida por todos los hombres blancos del mundo, nomás los gringos, tú y los gringos. Este hombre blanco sí. No sé exactamente. Pero en fin, me parece, ¿verdad que fue trending topic? Hace unos meses. Muy interesante, muy interesante. De Roma. ¿Qué has leído de Roma? ¿Qué has estudiado de Roma? Fascina la cosa de la Roma clásica, tanto la imperial como la republicana, etcétera. Pero todo lo de Roma les fascina a los hombres. Es que es la parte republicana, que es una cosa muy rara. En aquella época haber tenido una república era una cosa impensable. Y que se hacen poderosos, se hacen dueños del mundo, o sea, del mundo conocido, digamos, ¿no? Y luego la Roma imperial. Y el quiebre entre la Roma republicana y la Roma imperial es Julio César y César Augusto. Claro. Entonces, ese rompimiento, ¿no? Que, por cierto, podría... Exacto. Bueno, ya. No voy a decir. Nada más. Y un último comentario. Llamaste a Julio César populista y luego nos diste como ejemplo de que era populista 2 cosas: que vivía en el barrio popular, y 2, que había hecho un reparto agrario. Por su imagen, él lo decía. Yo sé. Sí. Pero hay algo siempre en el término populista que habla de engaño, que usa a las masas, que seduce a las masas y las engaña. Pues no sé qué tanto es engañarlas, darles tierra. Simplemente ahí lo dejo. No, totalmente es parte de la discusión del libro, ¿no? Porque los elitistas dicen... populistas es que los elitistas, no vamos a mencionar nombres, los elitistas, siempre los que trabajan y gobiernan a favor de las mayorías populares, les gusta más bien llamarlos populistas para subrayar y poner en duda qué tan legítimo es eso que hacen por las masas, y más bien enfatizar que engañan a las masas para ellos hacerse del poder y quedarse con él. Hay parte de eso, pero hay también mucho pragmatismo. A ver, uno de los que apoyaba a Julio César era Pompeyo, que era el general más importante y que lo tenía muy claro: si no le repartimos tierras a los soldados, pues no vamos a tener ejércitos que nos apoyen para seguir conquistando pues todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces sí quedaba claro que pues parte del tema es también empoderarlos, el botín, ¿no? Pero en fin. Pero no es nomás el botín, o sea, en fin, yo creo que es más complicado. Si quieres ¿por qué no hablamos de populismo? ¿De dónde viene el término?
Sí. De cómo se fue pervirtiendo a manos de las élites. Bueno, ya perdiste tu oportunidad de recomendar algo por nada esta... más, ya perdí mi oportunidad. Venga. Bueno, yo no voy a perderla. Por contradecirme. Ojo, venga. Yo voy a recomendar un último libro que sí tiene que ver con política, que son crónicas. Se llama Rabia y está editado por 2 periodistas del país, un español, un argentino, y que toma las movilizaciones en América Latina a partir de 2018 lideradas por jóvenes. Entonces, le pide a 8 periodistas jóvenes que narren lo que está sucediendo en su país. Y hay de todo, hay ensayos, hay crónicas, inclusive por ahí hay un perfil de Lester Alemán que sale... deportado a Nicaragua. Por parte de México, Elena Reina narra el tema de feminicidios, de desapariciones, todo este movimiento del 8M. Y bueno, además de que es muy buen pretexto para conocer lo que está pasando en América Latina, también lo es para conocer extraordinarios autores jóvenes que hoy tenemos. Juan Cárdenas, por ejemplo, habla mucho de racismo en Colombia y escribe precioso. También Carlos Manuel Álvarez es un cubano que sale de Cuba, vive en Estados Unidos y en determinado momento decide regresar a su país para unirse a estas nuevas juventudes revolucionarias que luchan contra Rabia, ¿verdad? Rabia, se llama de Anagrama, crónicas de Anagrama. Y son varios los autores, obviamente. 8 periodistas. Ok, perfecto. Interesante, está muy interesante. Y para terminar... La mía es rapidísima, es una actividad. A ver. Este sábado es la Marcha de Orgullo Gay en la Ciudad de México y varias ciudades del país. Sí. A mí me gusta ir a esta manifestación, es muy divertido. Me gusta el rollo de la observación participante. Sí. He estado en cosas de Obrador y cosas de la Marea Rosa. Yo voy a ir con mi hija, me invitó mi hija que la acompañe con sus amigos. Estoy muy contento de ir. En vez de ir solo a chismosear, voy a acompañar a mi hija. Sí. Y lo voy a poner así. Quienes estuvieron o estuvimos marchando en la Marea Rosa este año, también les haría bien darse una vueltecita el sábado por el Paseo de la Reforma. Creo que es muy importante preservar las posibilidades del diálogo y de reconocer la dignidad de quienes piensan diferente. Interesante porque más allá del activismo de la comunidad, que como ha ganado espacios, la verdad, y muy merecidamente, pues yo creo que es una actitud muy liberal, ¿no? De ir a decir, a ver, hay que participar apoyando a esta minoría, ¿no? Y es muy peculiar porque es de orgullo. No, y además entiendo, yo nunca he ido, que es divertidísima. Sí, es un gran ambiente. O sea, que sí es entretenida y divertida y ve un... Muy festiva. Es festiva, exacto, es un festival, ¿no? Así es. Pues qué buena recomendación. Oigan, pues recargue pilas, porque a ver cómo nos va el próximo semestre. Nos va a ir muy bien. ¡Eso! Blanca es la populista de esta mesa. Exacto. Quiero engañarlos a todos. El Cicerón soy yo. Exacto, quiero engañarlos a todos. Pura demagogia. No, genuinamente creo que nos va a ir muy bien. Y lo que nos pase no es como el clima. Nosotros podemos influir. Claro, pues ese es el libre albedrío, si no todo está determinado, ¿no? Sobre todo cuando nos juntamos y nos organizamos. Totalmente. Gracias, querida Blanca, querida Vanessa, Encantada. querido Javier. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos con Ita Liciani y Juan Farré para hablar de un nuevo documental de N+, muy interesante. Va a ver usted. Regresamos. Hace unos días se estrenó la serie documental titulada Archivo Negro, Sombras del Crimen. Es original de ViX y producida por N+ Docs. Ahí nos muestra algunos de los casos criminales que han impactado a la Ciudad de México. Son 5 episodios y cada uno tiene una duración de 50 minutos. Para hablar de esta docuserie, doy la bienvenida a Ita Liciani. Ella es abogada, penalista, especialista en ciencias penales, ¿no? Itali, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantada, Leo. Gracias por venir, Gracias, Itali. Y a Juan Farré, él es productor ejecutivo precisamente de esta serie. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, supongo, yo creo que hay que empezar con Juan, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de esta docuserie? Sí, pues sabemos que en México y en el mundo el true crime es algo que llama mucho la atención y que vale la pena analizar. Entonces empezamos este primer proyecto en donde
decimos, bueno, vamos a ver qué hay más allá de la nota roja, vamos a ver qué hay más allá del titular. Sí. Entonces hacemos un equipo de investigadores, de cineastas, y surge esta serie, empezando por la Ciudad de México y alrededores. ¿Van a ser más de otras regiones? O sea, ¿esa es la idea? ¿O? Bueno, todavía no sabemos eso, depende de cómo nos vaya ahora. Entonces, ¿y cómo escogieron las historias, Juan? Son 5 historias, ¿no? Son 5 historias. A ver, cuéntanos cuáles son las 5 historias. La primera historia es la del Coqueto, que es este operativo poco ortodoxo que encabeza la jefa con el Chacal. Ajá. El segundo es el caso Serment, que es este caso del cineasta y su esposa que son asesinados y tremendo, que después horrible, sí. resulta que su hijo y la novia son los que están acusados de haberlo planeado. Sí. El 3 es el de Elvira Luz Cruz, que es una mujer que asesinó a sus 4 hijos en los 80. No, bueno. El 4 es el de Robachicos, que empezamos pues con esta idea del mito del robachicos, esta leyenda urbana, pero luego ya nos adentramos a mí este me daba tema. mucho miedo de niño eso de los robachicos. Nos terroreaba, ¿no? Que si te portas mal te lleva el robachico. Te lleva el robachico, sí. Casi te lo imaginas con un saco llevando, ¿no? Los niños ahí, ¿no? Sí, pero nos damos cuenta que es algo real. O sea, sí secuestran niños, pero también vemos que hay personas que también hacen un esfuerzo muy grande por recuperarlos. Sí. Y el quinto es el caso del asesino de la Zona Rosa, que es un caso de 2005 de un hombre que en un lapso como de 30 días más o menos secuestró y asesinó homosexuales, hombres que recogía la Zona Rosa, los llevaba a su casa, pedía un rescate, pero aún así los asesinaba. Sí. Y pues bueno, un caso también súper fuerte. Esos son los 5. ¿Y cómo los escogieron? Digamos, ¿tuvieron una lista amplia y dijeron vamos con estos 5? ¿Cómo fue? Sí, empezamos de una lista. Creo que la idea era que fueran de nota roja, o sea, que se hayan quedado como en titular. Sí. Todos son distintos, aunque hay cosas que los unen, ¿no? Que eso es lo que se nos hace interesante, pero sobre todo creo que nos fuimos porque fueran diferentes, ¿no? Y que fueran de diferentes épocas también, pero dentro de esta geografía por lo pronto. ¿Y cuál es tu participación ahí, Tali? Bueno, pues yo participo en el capítulo 1, que es la jefa, y ahí contamos la historia, el Chacal, uno de los principales investigadores del caso. Yo fui, Leo, la primera subprocuradora de delitos contra mujeres en México. Qué interesante. Y particularmente en el Estado de México. Entonces, pues tuvimos que enfrentar a un feminicida serial que nos violó a 8 mujeres y nos mató a 7 de ellas. No me digas. Fue una historia... Tú eres la subprocuradora. Yo era la subprocuradora, fue una investigación de meses y después de la primera captura se escapa. Sí. Y lo tuvimos que volver a agarrar con todo en contra. O sea, lo interesante es la historia tal cual porque no nos guardamos nada, ¿sabes? La contamos con mucha honestidad. Lo que nos salió bien, lo que nos salió mal, cuando no teníamos ni idea. ¿Cómo Tienes que ver la jefa. Bueno, no, claro que la voy a ver, pero ¿cómo? O sea, ¿ya estaba bajo la custodia de la policía? Ya estaba detenido, así es. ¿Y qué, dio una lana o qué? No. No quiero spoilear. Sí. Pero se escapa de las instalaciones de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, en Barrientos. Sí. Y bueno, pues no tienes ni idea de qué sucedió y en el día 6 lo recapturamos. Y yo creo que esto tiene algo bien bonito. Por un lado, mostrar cómo se investiga en México, porque en cualquier país civilizado con un clic tienes toda la información. Sí. En México no tienes eso, tienes un sistema en contra, los jefes, pocos recursos, etcétera, está ¿no? Muy interesante. Y por el otro lado, Leo, también, aparte de mover conciencias, porque estas historias están mucho más cerca de lo que creemos, para mí es muy importante reivindicar el trabajo, no solo de ese fantástico equipo de policías que tuve el honor de encabezar. En el Estado de México. En el Estado de México, sino de policías y fiscales que no los vemos, pero que a lo largo y ancho del país lo están haciendo bien. Y que lo están haciendo bien. No tenemos esa imagen, ¿eh? No tenemos esa imagen, la verdad. Me queda claro que no la tenemos, pero hay cosas haciéndose bien y justo creo que esa es la riqueza de la historia. Esta honestidad, el corazón que le metemos para poder entender que no todo es negro, no todo es corrupción. Hay gente de veras haciendo las cosas bien. Dime una cosa, entonces fueron 7 mujeres que mató y violó a 8. Violó a 8 y mató a 7 de ellas. O sea, es un asesino serial. Por supuesto. Sí. Lo cual también es parte del reto. Es un tipo
mal de sus facultades o no. No. Justamente cuando lo detuvimos en su momento, la gente decía, está loco, ¿cómo? Pues uno tiende a pensar que sí, ¿no? Alguien Claro. que... Ajá. Y justamente eso es lo que a mí personalmente me motivó a contar por primera vez esta historia. Okay. El tipo es un tipo perfectamente normal. Claro, tiene una historia. De la noche a la mañana nadie hace estas atrocidades. Él mismo seguro fue abusado o algo así. Sí, tiene una historia pues de violencia, de abuso, de alcoholismo, en su núcleo familiar, etcétera. Pero también eso nos es muy importante, no contar la historia de él. Sí. Contamos la historia a partir de la investigación para quedarnos con que nadie de la noche a la mañana, pues un día despierta y hace estas cosas, ¿no? Todo tiene una razón de ser, que no justifica lo que hizo, pero nos ayuda a comprender. Y mientras no veamos eso, pues evidentemente no vamos a revertir esta realidad. A ver, pero eso está muy interesante y te pregunto, Juan, porque las docuseries de crímenes reales son muy famosas en Estados Unidos, ¿no? Por el sistema, cómo funciona el sistema, las policías, las fiscalías, los jueces, en fin, ¿no? Aquí es otro mundo, ¿no? Aquí luego la investigación implica, por ejemplo, puede ser un acto de tortura, ¿no? O sea, que se les pasa la mano a los policías, ¿no? ¿Cómo contar eso, Juan? O sea, que esa es la realidad también, ¿o no? Bueno, nosotros no hicimos eso. No estoy diciendo que en tu capítulo sea el caso, pero en general tenemos la idea de que pues la policía no es esa policía, no es el FBI, caray, ¿no? Claro. Sí, tenemos todos una experiencia con la policía, con los ministerios públicos, sí. Nos quedamos mucho con esa impresión. Nosotros tomamos el género, sí pedimos como un requisito poder hacer una investigación amplia, aunque teníamos muy pocos meses, teníamos menos de 15 meses para hacer toda la serie. Sí pedimos tener 4 o 5 meses para investigar, para hacer solicitudes de información, para hablar con la mayor cantidad de gente posible, para no quedarnos nada más en el morbo. El morbo está implícito y si nos pasamos de la mano, es algo que ya Pero llegaste a situaciones, déjame ponerte una pregunta incómoda en que dijiste, esto no lo puedo poner. Claro, no, por supuesto. A ver. Bueno, no sé qué tanto andar en ejemplos, pero creo que nosotros tenemos mucho cuidado con cuestiones de tono, o sea, no salirnos de tono. Exacto. Por ejemplo, hacer cosas de procurar la privacidad, ¿no? Supongo. De no revictimizar, de tener cuidado también con los familiares. Sabemos que lo van a ver, que son heridas. Claro. Y la idea es también no sé, no hacer un espectáculo de la violencia, no tampoco hacer un glamour de ser un asesino serial como pues, pasa en Estados Unidos, que es algo muy común de ese género y que a la gente le gusta ver pues ese morbo de lo Oye, de lo hay unos padre podcasts que puede ser, de asesinos seriales buenísimos en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, perdón. Sí, muy glamorizados, como tú dices, ¿no? Nosotros venimos de hacer proyectos que son pues de largo aliento, por así decirlo, o sea que son de inmersión, que sí tratamos de no vamos a nosotros decir nuestro mensaje, pero vamos a buscar diferentes fuentes. Y además tiene que ser entretenido, o sea, finalmente este es un producto de entretenimiento. Pues es un true crime. Es un true crime, exacto, ¿no? Pero pues a nuestro estilo, ¿no? De cierta forma fue lo que buscamos. La oportunidad de acceder al archivo de N+Docs, el de Televisa, histórico, para cualquier documentalista es un regalo, es una joya. Y sí dijimos, pues bueno, vamos a ver cómo aprovechar esto al máximo también. Por eso tiene una propuesta visual en el que hacemos partícipe al material de archivo, ¿no? O sea que sí queremos mostrar lo rico que es esa parte, ¿no? De la... No, bueno, es que esta empresa tiene una joya, tiene la historia de México de los años 50 para acá, ¿no? O sea, desde que hay televisión, y por mucho todo tiempo ha pasado por acá. Sí, que por mucho tiempo los únicos. Sí, claro. O sea, que para buscar archivo en video de algo, solo existe el de Televisa y que existe la oportunidad de poder accederlo, de hacer una solicitud, de ver todo lo que hay, que además fue un equipo excelente, debo decir, tanto dentro de Televisa como en N+Docs, en nuestra productora de archivos, y fue un trabajo de meses. ¿Y ya lo tienen todo digitalizado?
Sí, aunque es interesante ver ciertas cosas. El caso de Elvira es del 82, entonces sí nos encontramos con eso, que tal vez hay cosas en video que están en un cassette, una cosa así. Nos dicen, denos un par de semanas porque tenemos que digitalizarlo con además el estándar de calidad de hoy de la tele. Sí, ¿no? claro. HDR, HD. Sí, no, porque si no se ve muy mal, ¿no? Déjenme hago una pausa y regresamos. Está muy interesante. Archivo Negro, Sombras del Crimen, ¿no? Así se llama. Ya está en ViX, ¿no? Ya. ¿En ViX abierto y en ViX Plus o nada más en ViX Plus? Premium. En ViX abierto creo que está el primero, pero toda la serie está en Premium. En Premium, en ViX Plus, que por cierto es una gran plataforma, tengo que decirlo. Yo la tengo, entre otras cosas están todos los partidos de fútbol, por eso, ¿no? Pero bueno, regresamos en un momento más. Oiga, pues ahora que estamos en recomendaciones para las vacaciones, estamos hablando de Archivo Negro, Sombras del Crimen, esta docuserie True Crime, crimen, delitos verdaderos que ocurrieron en nuestro país, 5 episodios. Yo me los voy a echar, no tengo la menor duda. A mí me encanta el género, por cierto, es un género interesante. Siempre que esté bien hecho, porque en esto se corre el riesgo de acabar siendo una cosa muy morbosa, muy, ¿no? Que no tenga sentido. Pero te preguntaba a ti, Tali, que tú estás en el primer capítulo, pero me dices que ya viste los demás capítulos y que ya los presentaron en Guadalajara. ¿Cómo viste tú la serie completa? En Guadalajara se estrenó solo con La Jefa. Ok, y con la desde tuya. luego, sí. Y desde luego en Tú eres la jefa, por Yo cierto. soy la jefa. Sí, oh my God. Nos trajeron a la jefa aquí a la hora de opinar. A mí me gusta mucho. Hicieron una cosa fantástica. Yo les digo a los 3 productores, ¿no? A Juan Farré, a Pedro García y a Diego Sorno. Yo les conté. Diego, mira, sí. Saludos. Chacal y yo les contamos una historia de hueva de 10 horas y ellos hicieron una cosa fantástica. Sí. Y además creo que algo muy importante es justo esto de lo que tanto hablamos, ¿no? La violencia al final es un producto y es un producto que vende y vende mucho. Muchísimo. Y cada una de estas historias ya tiene su propio morbo. En ningún capítulo creo yo que se incrementa en exceso. Y la investigación que hay detrás de cada caso nos hace dejar atrás esa nota roja y pasar más a Archivo Negro, ¿no? Sí. Que de eso se trata. ¿Y los otros capítulos cómo los viste, Italia? Tú que ya los viste. Obviamente tengo un sesgo. Sí, por el primero. Mi favorito es La Jefa, obviamente. Pues sí, pues eres la jefa, Perdón, imagínate. productor. ¿No? Pero, Sí. a ver, me gustan muchísimo. Además, fíjate, Leo, que yo no había visto ni siquiera mi capítulo. O sea, lo vimos en Guadalajara, en la Cineteca. Va a ser interesante. Llena. Eso, sí. Fue una gran emoción el nervio. Sí. Que me va a gustar, ¿no? Me encantó. Vibramos con la gente. Tuvo una muy buena recepción. Y cuando vi los demás, que no tenía, sabía un poco de qué iban las historias, Sí. lo disfruté muchísimo, pero sí es una serie documental que, aparte de entretenerte y por momentos te va a hacer reflexionar, te deja con muchas emociones encontradas en algunas de las historias. Y creo que también de eso se trata, ¿no? O sea, convertir esto negativo que puede ser el morbo, en llevarlo a algo positivo, a mover conciencia. Déjame preguntarte, tú que eres experta en crimen, tienes un doctorado en ciencias penales, en fin, ¿sí te parece que la serie refleja lo que es un criminal? Sí, refleja desde luego lo que es el crimen cotidiano, ¿sabes? Sí. Hay series de ficción maravillosas, pero Sí. yo estoy convencida Sí, pero eso es Hollywood, que ¿no? la realidad siempre va a superar a la ficción, Sí. siempre. Sí, sí. Y creo que varias de estas historias lo demuestran, ¿no? Tal cual. ¿Cuánto es la primera vez que te metes al tema, digamos, de delincuencia, de crimen? No, en 2022 estrenamos un documental que se llama Plena Luz, el caso Narvarte, que es completamente distinto. Fue un documental casi forense, o sea, fue de analizar expedientes, de casi formar un caso, que es un género distinto, es más bien de incidencia, que pueda ayudar a que se mueva un caso, a que se abra una nueva investigación. Más o menos por ahí íbamos cuando llegamos ahora. ¿Pero qué te dejó a ti como productor? O sea, ¿hoy sales a la calle con una perspectiva diferente después de haber hecho esta serie?
Sí, sin duda. Hay muchas cosas. Por ejemplo, para el caso de Benjamín Serment, fuimos a verlo. La hija, ¿qué fue el hijo, el no? Hijo y la novia. El hijo y la novia, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que aquí veces. lo tratamos, sí. Sí, fuimos muchas veces con ellos. ¿Están en la cárcel? En la cárcel, sí. Están privados de la libertad. Fuimos muchas veces a hablar con ellos y tienes que hacer conexión, tienes que tratar de entender quiénes son, ¿no? Y que nos conozcan también y pedirles la entrevista y hablar de temas, todo esto. Esa parte fue fuerte, fue algo que sí me cambió. También el asesino de la Zona Rosa también es otro personaje que está... ¿Él está encarcelado? Él también está encarcelado. Él tiene una sentencia de 200 y pico de años. Pero, por ejemplo, cuando la primera vez que ves a un tipo así, incluso, o sea, ¿qué impresión te deja, no? O sea, sabiendo que este cuate pues, es un asesino serial. Sí, muy distinto. En el caso de él, y lo van a ver en la serie, él asume por completo lo que hizo y lo platica y no tiene ningún tema con hablar, ¿no? De detalles y demás. Pero hay otras personas, como el caso de Benjamín y de Pamela, que luego no estás muy seguro qué están pensando, porque yo creo que hay una distorsión de la realidad al estar en la cárcel tanto tiempo, de querer salir. Entonces de pronto sí se hacen la idea de que son inocentes, no estuvieron ahí, entonces te empiezan a contar algo que tú puedes ver que no es cierto lo que te están diciendo, porque ya viste el expediente, ya viste las cámaras de seguridad, ya viste tantas cosas, pero sí te empiezan a llevar hacia otro lado en donde sabes que no. Entonces, esa experiencia es algo que marca desde luego. Creo que estamos acostumbrados a justo a ver el titular, a ver el video horrible en Twitter, X, las fotos. Oye, pero déjame preguntar, porque tú ahorita dijiste el expediente, es que parte del problema de hacer este tipo de series en México era esta justicia espantosa que teníamos del expediente y leerlo, y son, ¿no? 5 libros, 500,000 fojas, en fin, ¿no? Eso va a cambiar, ¿no? Y tal y con los juicios orales, ya ¿no? Ya cambió, tenemos un... ¿Ya puedes meter una cámara a un juzgado? Sí, de hecho, o sea, tenemos hoy un modelo procesal de corte acusatorio. Por eso, que le decimos diciendo nuevo, la reforma constitucional es de 2008. Sí, pero... ¿no? Y desde luego, uno de los principios es que las audiencias son públicas, ¿no? Exacto. Salvo ciertas excepciones, por ejemplo, cuando hay menores de edad involucrados, claro, ciertos delitos que peligran un secreto comercial, ese tipo de cuestiones. Pero eso, pues, porque entrarle a lo que antes era el de... Tienen imágenes de partes de las audiencias en el caso de Serment. ¿Ya te tocó entonces, digamos, con el nuevo sistema? Sí. Sí, son cámaras. Sí. Son cámaras que están puestas como si fuera casi, no esto, pero pues es un foro. Diferentes cámaras por todos lados que están poniendo todo lo que está ocurriendo, lo ves en una pantalla que está dividida, entonces ves a los acusados, ves a bueno, los es que eso te da visualmente y ¿no? una experiencia diferente. Yo me acuerdo en Presunto Culpable, esta película buenísima, pues era cuando iban al juzgado no entendías nada, ¿no? Porque estaba la rejilla y... Ni siquiera estaba el juez. No, claro que no, estaba el secretario, ¿no? Así es. Bueno, pues oigan, felicidades, jefa. Gracias. A ver si vienes un día a platicar de la justicia mexicana. Me va a encantar. ¿Tú cómo ves la reforma judicial? Creo que es muy necesaria, pero... elegir a los jueces y... No, eso está terrible, pero además algo muy importante es que por lo menos el 70% de la justicia pasa por poderes judiciales estatales. Exacto. No basta reformar el Poder Judicial. Bueno, quieren bajarlo hacia allá, pero ya me desvié. Gracias, jefa. No hablamos de eso. Gracias a la jefa. Gracias, Juan. Gracias. Mucha suerte con esta docuserie, que como le digo está en ViX Premium. Los 5 capítulos ya están, ¿verdad? Ya se pueden ver. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí la emisión de hoy. Le comento que nos vamos a tomar unas vacaciones. Mañana todavía tenemos programa con Jorge Fernández y vamos a hablar con el escritor Ildefonso Falcones, pero a partir de la semana que entra nos tomaremos unas vacaciones y nos veremos hasta el mes de agosto. Por lo pronto, lo espero mañana cuando otra vez sea la hora de opinar. Muy buenas noches.